solicitando grabar. Ok, entiendo que se está grabando, ¿verdad? Ok, bien. Bueno, entonces vamos a arrancar. Lo que es yo para mejorar el ancho de banda, voy a quitar el video, pero vamos a seguir con el audio y las presentaciones. ¿Sí? Arrancamos entonces. Les voy a decir siempre, por favor, que ante si hay algún lag o se corta o algo así, abran su micrófono, por favor, porque yo ya no los puedo ver. Sí, me digan si hay algún problema. Bien, nos hemos quedado entonces en lo que era las calificadoras de riesgo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver esta situación, la emisión de valores, ¿sí? La emisión de valores, lo que es la bolsa, en el sentido de que en este nuestro esquema que nosotros hemos manejado durante todo este tiempo, hemos visto de que funciona todo el esquema tanto en oferta como en demanda, ¿no es cierto? En oferta a partir del emisor y demanda a partir del inversionista. Y se encuentran en el mercado de valores, ¿no? En la bolsa de valores. Ahora bien, de repente una de las situaciones que más nos interesa es saber cómo se emiten valores, ¿sí? Cómo se emiten estos valores a partir de lo que es el emisor, ¿sí? El emisor tiene unos requisitos y tiene movimientos y características especiales que tiene que cumplir antes de llegar a la bolsa, ¿sí? De repente, desde el punto del inversionista, bueno, no digo que es fácil, ¿sí? Pero hay mucha teoría también al respecto, ¿no? La teoría del portafolio y la teoría de inversión y de preferencias de inversión. Es una teoría ampliamente desarrollada, pero diremos que en comparación el inversionista lo tiene un poco más fácil, ya que es el que tiene recursos en exceso, ¿no es cierto? Entonces, él únicamente tiene que elegir de, entre qué opciones de títulos valores va a invertir. Mientras que el emisor debe cumplir con algunos requisitos y tiene que tener un perfil, ¿sí? Un perfil. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Ya? Entonces nos vamos a centrar un poco en lo que es la emisión, ¿no? El lado derecho, diremos, del mercado, desde el punto de vista de la oferta. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer el emisor para realizar una emisión de valores? Bien, la emisión de valores, como se puede ver en este esquema, ¿sí? Los emisores pueden ser de tres tipos, ¿sí? Uno que son las empresas, las industrias que nosotros conocemos, ¿sí? Puede ser un conglomerado industrial, no hay ningún problema, una unión de empresas, digamos, ¿no? O sea, varias empresas que se unen y deciden tomar o optar por esta modalidad de financiamiento. Y también puede ser el gobierno, ¿sí? No únicamente el gobierno central. El gobierno central efectivamente es un gran actor, es un gran participante del mercado, que emite los bonos, ¿no es cierto? Bonos del gobierno eh, eh, que los canaliza el Banco Central, ¿sí? Y realiza sus emisiones. Pero no únicamente les digo el gobierno central, sino también los gobiernos municipales, por ejemplo, ¿sí? Las alcaldías, cualquier alcaldía, incluso de un pueblito o de una ciudad intermedia, y más aún las ciudades grandes, pueden realizar emisiones de valores, ¿sí? Es más, nuestra alcaldía aquí en La Paz ha sido pionera en la emisión de estos bonos, ¿sí? Y tiene bonos municipales circulando en el mercado. Entonces, dentro de estos grupos califican los emisores, ¿no? Que obviamente asisten al mercado de valores para que los inversionistas realicen sus inversiones, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar tenemos estos tres grupos de emisores, ¿sí? Empresas, industria y gobiernos, ¿no? Que pueden ser el gobierno central y gobiernos municipales. Bien, ¿qué perfil tiene que tener el emisor? Porque no únicamente basta con decidir tomar esta forma de financiamiento, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí los requisitos básicos que tiene que tener un potencial emisor, ¿sí? Bien puede ser, en este caso vamos a hacer más énfasis en lo que es una empresa, ¿no? El gobierno, ustedes saben, tiene otra forma de administración mucho más orgánica, mucho más ordenada administrativamente, pero a la vez también más burocrática, ¿no? Pero vamos a hacer nosotros, diremos, la explicación y la modelación en lo que son empresas e industrias, ¿no? Entonces,
El perfil que tiene que tener, lo primero que tiene que contar es que deben ser empresas con buen historial de crédito, ¿sí? En ese sentido, hace mucho la calificación del historial crediticio que tiene la empresa, en el sentido de que nunca haya sido registrado en mora, nunca haya tenido que participar o nunca haya tenido que eh, reprogramar deudas o entrar a centrales de riesgo, ¿no? O tener procesos judiciales por cobranza, por mora o por incumplimiento de préstamos, ¿cierto? Entonces, una de las primeras condiciones que tiene que tener, o sea, es una persona, una empresa que ha, eh, que ha, una empresa que ha cumplido siempre con todos sus préstamos, ¿sí? Ha pagado en hora, ha pagado en fecha y no ha tenido ningún problema. Eh, También debe ser capaz de generar los montos mínimos de emisión para cubrir costos básicos. ¿Perdón? Se está cortando un audio, ¿no? Vamos a pedir, por favor, a la persona que cierre su micrófono. Creo que es Rodrigo. Bueno, lo siento, Rodrigo, pero hemos silenciado tu micrófono. Eh, ok, entonces debe ser capaz de generar los montos mínimos de emisión para cubrir costos básicos. La primera emisión de valores que se hace, y bueno, eso lo vamos a ver también más adelante, o en nuestra siguiente sesión, de repente es costosa, ¿sí? Porque, como ustedes saben, para la primera emisión, para entrar en lo que es el mercado primario, se tienen que cubrir los costos, por ejemplo, de la auditoría de estados financieros. Se tiene que cubrir la evaluación, la calificación de riesgo. Se tiene que pagar todo el tema de abogados y asesores financieros. Se tiene que pagar la inscripción, ¿no es cierto? Porque está participado por primera vez en el mercado, la inscripción en la bolsa de valores y la inscripción en el registro del mercado de valores. Entonces, más allá del monto de financiamiento que pueda requerir esta empresa, tiene que cubrir ciertos costos asociados a la emisión, ¿no es cierto? Es algo así como comprarte una impresora, ¿verdad? O sea, no por comprarte una impresora va a funcionar toda la vida. Tienes que buscar tú el tema de consumibles y repuestos, ¿no es cierto? Para que esa impresora se mantenga funcionando, ¿sí? Entonces, no únicamente basta con comprar la impresora, sino tienes que tener un programa presupuestado de los costos adicionales al mantenimiento de esa impresora. Algo similar pasa con la emisión de valores, ¿sí? No basta con tomar la decisión de financiarse, sino también se tiene que considerar costos asociados a la emisión, en especial la primera emisión que se va a hacer. También este emisor debe tener estados financieros auditados, ¿sí? De varios periodos, es lo que les decía hace un minuto. Eh, los estados financieros deben mostrar la solidez y la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones y compromisos en el corto y en el largo plazo. Y esa certificación medianamente la va a dar estados financieros, balances y estados de resultados auditados, ¿sí? Tiene que tener, o sea, básicamente el mensaje que se da es que la contabilidad de la empresa que decide realizar una emisión de valores debe estar ordenada, ¿sí? O sea, no puede tener sus números ni sus registros desordenados, ¿sí? Y además de que estén ordenados, debe contar con un informe de auditor independiente, ¿sí? De varios periodos. En general son 3 los periodos que se solicitan, pero debería tener por lo menos 5 años, ¿sí? Tampoco más, o sea, no puedes pedir estados financieros de hace 10 años atrás o 15 años atrás, ¿no es cierto? Porque ya la situación económica ha cambiado mucho, ¿sí? Por lo menos nosotros sabemos, ¿no? Que la época de bonanza por el tema de materias primas estuvo entre el 2009 al 2000, o del 2008 al 2012, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, si quiero yo estudiar los estados financieros de esa época, ahora no me va a servir de nada, ¿no? Porque la situación económica cambió para todos, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda es tener de 3 a 5 estados financieros a la mano, ¿sí? Disponibles. También esta empresa que está considerando realizar la emisión
tiene que tener una predisposición a difundir información al mercado, ¿sí? Y aquí hay cierto temor de las empresas. Es muy frecuente, diremos, escuchar de que uno o una empresa que quiere obtener financiamiento a través del mercado de valores no quiere mostrar sus debilidades, ¿no? O sea, como toda persona o como toda empresa, tiene fortalezas y debilidades, o sea, no todo es bueno, ni tampoco todo es malo, ¿no es cierto? Entonces hay situaciones en las que las empresas tienen fortalezas y en otras tienen debilidades. Entonces, pero en todo caso, sí, en todo caso, la transparencia que exige el estar presente en el mercado de valores, ¿sí? Eh, hace que una condicionante para que un emisor sea considerado como buen emisor y como potencial emisor es que esté predispuesto a transparentar sus finanzas, ¿sí? Les digo, esta es una situación especial que muchos de los empresarios no lo quieren hacer porque nosotros sabemos que hasta las empresas más formales cuentan con alguna informalidad, ¿sí? O sea, repito, no todo es una taza de leche, ¿no es cierto? No todos trabajan bajo el amparo de la ley. De repente sectores muy regulados, ¿no? Como la banca, ¿no? Aviación, energía, gas y petróleo, qué sé yo, ¿no? Porque son sectores altamente regulados. Pero diremos una empresa comercial, una empresa industrial, tiene algunas deficiencias, ¿sí? Pero así todo, como nos dice esta aclaración, así todo tiene que ser transparente. O sea, es mejor reconocer que tienes alguna falla o alguna carencia que ocultar información, ¿sí? Es mal visto, diremos, que una empresa que decida ofertar en el mercado de valores oculte información, ¿sí? Entonces, es mejor decir, me equivoqué en esto, tengo estos errores, voy a corregirlos, que ocultarlos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el mensaje que nos da este punto. Como quinto punto, se tiene que tener un equipo gerencial de probada capacidad. Eso también es una de las fortalezas que tienen las empresas, ¿sí? Las personas, ¿no? El equipo humano, el talento humano con el que cuentan estas empresas. Eh, nosotros bien sabemos de que muchas veces, y al menos aquí en Bolivia, prácticamente se identifica a la empresa con sus administradores, ¿no es cierto? Es algo así como en los bancos, ¿no? O la familia Bedoya, por decir, ¿no? O en el Banco Visa, por ejemplo, ¿no? De la familia León. Eh, entonces, se asocia, diremos, la imagen de la empresa a su equipo de administración, ¿sí? Entonces, si el equipo de administración, incluyendo gerencias, subgerencias, mandos medios, directores, no cuentan con la capacidad, ¿no? No cuentan con la fortaleza académica, la emisión se va a caer, ¿sí? Porque no tiene, diremos, el equipo, el talento humano para soportar este tipo de decisiones. Entonces, algo que se tiene que pensar bien antes de considerar realizar una emisión de valores es analizar con qué personas cuento, ¿no? Quiénes son el equipo financiero, básicamente, el equipo contable, el equipo administrativo, que va a soportar toda esta carga, ¿sí? O sea, esta carga laboral, quiero decir, ¿no? Va a soportar toda esta presión de llevar adelante bien este proyecto, ¿sí? Entonces, eso es un factor clave, como en todo, ¿no? Pero vale la pena recalcarlo, o sea, el éxito de un proyecto va a depender del talento de las personas que conforman ese equipo, ¿sí? Además, se tiene que también demostrar la evolución, el crecimiento y los resultados del negocio, ¿no? Esto un poco asociado a este tema de los estados financieros auditados, ¿no? Al analizar estos estados financieros de 3 o de 5 gestiones atrás, también se va a ver indirectamente la evolución, el crecimiento y la proyección que tiene el negocio, ¿no es cierto? A partir precisamente de ese potencial crecimiento que va a tener esta empresa, es que se está decidiendo endeudarse a través del mercado de valores, ¿sí? Entonces, de nada sirve, diremos, de que uno tome esta decisión, de decir, ya yo voy a acudir al mercado de valores, pero no tengo la proyección, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, ahora, ¿no? En estos tiempos donde toda la economía está parada, las cadenas de suministros están paradas, los proveedores están parados, un poco la proyección y el crecimiento está frenado, ¿no? Y a nivel mundial, ¿no? No es solamente Bolivia. Entonces, un poco estas proyecciones se van a ver ahora en esta situación particular desmejoradas, ¿no? O sea,
todos están con la economía mundial parada, ¿no? Entonces, pero si no fuera este el caso, entonces sí se tiene que mostrar a partir del análisis de estos estados financieros la proyección de crecimiento que tiene el negocio y la empresa. Asociado también a eso, se tiene que mostrar la capacidad de generar flujos de recursos suficientes para hacer frente a sus compromisos financieros, ¿no es cierto? Va asociado al punto anterior, ya que la evolución y el crecimiento del resultado nos va a mostrar precisamente si la empresa es capaz de generar el dinero suficiente para hacer frente a la emisión que está haciendo a través del mercado de valores. ¿Sí? Van muy de la mano estos puntos. Ok, entonces, eh, ¿qué factores debe tener en cuenta un emisor? No únicamente se tiene que ver o sea, no basta, como hemos dicho, tomar la decisión de realizar la oferta, ¿sí? Realizar la oferta de valores. Además, ¿qué debe tener en cuenta? Lo que acabamos de decir hace un momento, ¿sí? El momento de la emisión, analizando en la coyuntura la posición financiera del emisor, las tendencias en el mercado, el valor y la imagen de la empresa, ¿sí? Ahora, en este momento esto está totalmente condicionado, ¿no? Por la situación en la que estamos viviendo, ¿sí? Algunos pero lo pueden ver como una oportunidad y otros como una debilidad, ¿sí? O sea, nos hemos cansado de escuchar, ¿no es cierto?, de que crisis es oportunidad, ¿no es cierto? O sea, donde hay crisis hay oportunidades, pero en general, ¿no es cierto? En general, si la posición financiera del emisor es buena, que les digo, ¿no? Empresas del sector telecomunicaciones, por decir, o empresas farmacéuticas, o empresas de transporte, ¿no es cierto? De carga y de correspondencia o mensajería, ¿sí? Ellos cuentan con una buena posición financiera, ¿sí? Es más, les está yendo bienísimo en toda esta situación, ¿sí? Entonces, y la tendencia en el mercado va a ser de que esos sectores todavía sigan creciendo por esta situación, ¿no? Que estamos pasando, por lo menos este año, o al año más, ¿sí? Entonces, pero para otras personas el momento de la emisión puede ser totalmente duro. Por ejemplo, para el sector de aviación o el sector de transporte, ¿no es cierto? O el sector de comidas o restaurantes o el sector automotriz, ¿sí? Entonces, ese sector sí está golpeado. Entonces, pero más allá de eso, nosotros tenemos que ver la posición financiera o sea, con qué recursos cuento, ¿sí? Y el mercado cómo me va a responder. Por otro lado, también se debe analizar las condiciones del mercado, también mucho con el entorno macroeconómico, ¿sí? Analizar el momento óptimo de la emisión, si hay estabilidad en las tasas de interés, si hay condiciones del entorno, ¿sí? Lo que decíamos, la estabilidad macroeconómica. En el tema de tasas de interés, ¿sí? En este momento las tasas de interés están bajas y van a tener tendencia a bajar, como habíamos explicado en anteriores clases, ¿no es cierto? Donde decimos que los bancos, el mensaje que te están dando es, no ahorres tu plata, ¿no es cierto? Porque no vas a ganar nada. Y es más, la inflación se va a comer esa pequeña rentabilidad que vas a tener. Entonces te está diciendo, mejor haz algunas inversiones si es que puedes, o mejor consumí, ¿sí? Mejor compren, ¿sí? Compren productos, servicios, consuman, que eso va a ayudar a toda la economía en general, ¿sí? Entonces, en este momento, pero volviendo al tema de emisión, las condiciones del mercado en este momento están alrededor del 3, del 4%, las tasas de interés, ¿no es cierto? Pero en el mercado de valores, yo como emisor, ¿sí? Para mí como emisor, me puede servir este contexto, ya que me voy a financiar a tasas de interés bajas, ¿sí? Entonces yo, si sé que los bancos, por ejemplo, están ofreciendo rentabilidades del 3, del 4%, yo como emisor en el mercado de valores puedo ofrecer un 6%, ¿sí? Un 6 o hasta un 7%, ¿sí? Que voy a hacer más atractiva la emisión que voy a hacer, ¿sí? Y es fácil comparar. Yo les digo a los potenciales inversionistas, les digo, bueno, ¿qué quieres? ¿Que tu plata te rinda un 3% o prefieres que, como los préstamos que tú me vas a hacer a través de la emisión de valores, yo te pago un 6 o un 7%, ¿sí? Obviamente va a ser mucho más atractivo desde el punto del inversionista por el tema de tasa de interés, realizar esta inversión, ¿sí?
Entonces, a eso nos referimos cuando decimos el momento óptimo de la emisión, ¿sí? Y de más está decir la condición del entorno, ¿no? La estabilidad macroeconómica que ahora objetivamente está golpeada, ¿sí? Está súper atrasada, súper golpeada a nivel global, ¿no es cierto? O sea, este es ya la estabilidad macroeconómica a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, pero se tiene que considerar, o sea, un poco haremos abstracción de que esto en algún momento va a pasar, ¿no es cierto? No vamos a estar así toda la vida. Entonces, para los factores que debe tener en cuenta el emisor, siempre, siempre el entorno económico, siempre, ¿sí? Y en qué momento yo me estoy moviendo, ¿sí? Y además de ello, lo que decíamos también en un principio, tomar en cuenta los costos adicionales a la colocación. Ese factor es clave, ya lo hemos ejemplificado hace un momento, ¿no es cierto? O sea, no basta con tomar la decisión de financiarse, sino hay que considerar el mantenimiento de la emisión de valores mientras dure el periodo de vigencia del valor en el mercado. ¿Sí? Bien, ahora, la decisión de financiamiento que debe responder a algunas preguntas, ¿sí? O nuevamente, ¿sí? Estamos viendo, vamos a retroceder un poquito, eh, el perfil, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo que hacerme una autoevaluación, debo cumplir con estos requisitos. Una vez que yo he mirado para adentro, ¿no es cierto? Me he mirado a mí mismo como empresa, debo considerar el entorno macroeconómico, ¿no es cierto? El entorno macroeconómico. O sea, ya, yo tengo mis finanzas saludables, ¿sí? Eh, tengo mis números en orden, tengo mi contabilidad ordenada. Ahora, veo también, hay cierta estabilidad macroeconómica. Perfecto, la economía me va a ayudar. Pero ahora, ¿qué más debo responder yo? ¿Sí? Uno, ¿qué costo financiero estoy dispuesto a asumir? ¿Sí? Esta es una pregunta clave, ya que como hemos comparado hace un ratito, tengo que ver yo la evolución de las tasas de interés en el mercado, ¿sí? Para saber qué tasa de interés yo voy a ofertar a mis inversionistas. ¿Sí? ¿Y qué costo estoy dispuesto yo a asumir? ¿Sí? Entonces, es una comparación bien sencilla ahora porque las tasas están bajas, ¿sí? Si yo salgo con una tasa de interés como emisor del 6 o del 7%, voy a lograr la atención de los inversionistas, ¿sí? Eh, eh, y por ende voy a tener una posición un poco más competitiva en el mercado, ¿sí? Además de ello, tengo que preguntarme con qué rapidez necesito el financiamiento, ¿sí? Ya que esto a veces se traduce, por lo menos en las primeras emisiones, ¿sí? Las primeras emisiones, y lo vamos a ver también más adelante, eh, el, el, toda la, diremos, todos los requisitos que uno tiene que cumplir para ingresar al mercado de valores, ¿sí? Muchas veces es pesado, ¿sí? Y además, en el análisis interno que se hace de la empresa, ¿no es cierto? Cuando se examinan los estados financieros de la empresa, se encuentran algunas fallas, ¿sí? Se encuentran algunos problemas. Entonces, ahí lo que tiene que hacer la empresa es eh, recapacitar, reevaluar, rehacer su posición, ¿no es cierto? Para que quede en una posición un poco más, una posición mejorada, ¿sí? En una posición mejor. Entonces, eso lleva tiempo, ¿sí? Eso lleva tiempo reordenarse internamente, por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, esta situación, ¿no? Otra vez, volvemos al tema de que el mundo está parado y que yo estoy en pleno proceso de emisión de valores, pónganse que estaba en enero o en febrero, digo, ya yo voy a terminar este proyecto para mayo, ¿no es cierto? En mayo, en junio, salgo yo al mercado de valores, ¿sí? Pero ahora se ha atrasado totalmente, ¿sí? Ahora está parado junto con la economía. Entonces, esta pregunta es clave. ¿Con qué rapidez necesito el financiamiento? Si necesito financiamiento rápido, de repente la bolsa de valores no es mi primera opción, ¿sí? Ya que es un poco más burocrático, que la banca, debido a su experiencia, debido a que conoce mejor a sus clientes, debido a que tiene ya su cartera más estratificada, más ordenada, actúa con más rapidez, ¿sí? Eso le ha permitido su alta penetración en el mercado, ¿no es cierto? O sea, ¿quién no trabaja con un banco? Eso es un hecho, ¿sí? Entonces, si uno quiere rapidez en el financiamiento, obviamente considera mejor un préstamo bancario. Pero si tienes tú dentro de tu estrategia financiera
puedes esperar un momento, ¿sí? Entonces considera la emisión de valores, ¿no? Obviamente eso va a repercutir en el costo, va a ser menos costoso para la empresa, ¿sí? Va a ser menos costoso, pero hay que sacrificar tiempo, ¿no es cierto? Entonces ese tiempo lo da la banca. Entonces ahí va la decisión, ¿no? Y responder esta pregunta es clave, ¿sí? Es clave, o sea, necesito la plata ya nomás o estoy metido en un proyecto de mediano o largo plazo, ¿no es cierto? Si estoy metido en el mediano o largo plazo, lo puedo hacer, no hay ningún problema. Ok, otra pregunta es si necesito financiamiento esporádico o recurrente, ¿sí? Eh, ¿A qué nos referimos con esta necesidad? Básicamente va de la mano del anterior concepto, ¿sí? Si yo necesito financiamiento para, ¿qué les digo? Capital de operaciones, financiar alguna importación puntual, no sé, ¿no? Realizar una campaña de marketing a nivel global o a nivel Latinoamérica, no sé, ¿sí? O sea, un proyecto bien puntual. Solo voy a necesitar financiamiento para esa actividad, ¿sí? Entonces, otra vez, no me voy a desgastar yo mucho cumpliendo con todos los requisitos de auditoría, de calificación de riesgo, de contabilidad, de orden, de inscripciones, para algo que voy a hacer una sola vez, ¿no es cierto? Pero si yo tengo un plan de financiamiento, ¿sí? Un programa de financiamiento asociado a un plan de 5, 8, 10 años, ¿sí? Entonces estoy diciendo que voy a necesitar recursos o financiamiento de manera recurrente, ¿sí? O sea, este año voy a pedir un monto, al año otro monto, a los 3 años otro monto, a los 4 años, ¿no es cierto? Entonces, tiene que estar asociado a un plan. Si tengo ese plan financiero y ese plan de inversiones, ¿sí? Entonces sí me ayuda mucho el mercado de valores. Sí, sí me ayuda. Yo puedo inscribir una emisión, un programa de emisión que se llama, ¿sí? Y le digo eso a la bolsa. Le digo eso, le digo, ¿sabes qué? Yo necesito de aquí al 2030 100 millones de dólares, ¿sí? Pero de los cuales voy a arrancar este año con 20, ¿sí? Necesito 20 millones. Al año voy a necesitar 10. Al tercer año voy a necesitar otros 10. Al cuarto año otros 20, ¿no es cierto? O sea, y así sucesivamente. Entonces, ya hay un plan y ese plan ya está registrado en el mercado de valores. O sea, ya lo que tú me estás diciendo entonces es que vas a ocupar un programa de emisiones. Genial, ¿sí? Y registran el programa de emisiones por los 100 millones, pero distribuidos en porcentajes que van a avanzar año por año, ¿no es cierto? Pero si voy a necesitar un financiamiento esporádico, ¿no es cierto? O sea, básicamente una sola vez voy a necesitar este dinero, entonces de repente es muy desgastante inscribirse en lo que es el mercado de valores, ¿sí? Entonces mejor ahí como los directores y los gerentes que dirigen y administran la empresa, pueden decir, no, ¿para qué vamos a hacer tanto problema? Nos vamos a agitar tanto para un programa o para un financiamiento que solo lo vamos a necesitar una vez, ¿sí? Entonces, mejor agarramos con nuestros viejos conocidos, que es la banca, y con ellos negociamos un crédito. Y mejor, ¿sí? O sea, no significa que también aquí en el tema de la emisión del mercado de valores sea la solución a todos los problemas, ¿no es cierto? Entonces, por eso se deben responder estas preguntas como un análisis previo a realizar la emisión de valores, ¿sí? Otra pregunta que se debe responder es, ¿qué proporción de deudas y fondos propios se debe tener? Alguna vez hicieron esta pregunta en clase, yo recuerdo, ¿no? Entonces decíamos, ¿cuál es el óptimo, ¿no? Entre pasivo y capital. ¿Sí? Es mejor tener un 80-20, un 50-50, un 30-70, un 60-40, ¿no es cierto? O sea, ¿qué proporción de deudas y fondos propios se debe tener? Esto es particular e inherente a cada empresa, ¿sí? Cada empresa, ni siquiera cada sector, cada empresa, ¿sí? Si hubiera esta receta, obviamente todos la aplicaríamos, ¿no? Sería como una especie de manual. Decir, allá, vos, ¿no? Tú estás en el sector alimentos, panadería, allá, tu mix es 40-60, ¿sí? De repente en el sector puede ser, ¿sí? Puede ser, pero cada persona tiene su propia realidad, ¿sí? Y cada persona tiene cada empresa tiene su estilo de administración, ¿sí? De repente el óptimo puede ser un 50-50, ¿sí? Pero el administrador o los gerentes o los propietarios de esta empresa de repente pueden ser personas que no les gusta endeudarse, ¿sí? Así nomás, o sea, por un tema ya más personal, más de psicología interna, ¿no? Y de estilo de administración de la empresa. Entonces,
Si el óptimo es 50-50, ellos pueden decir, no, yo no quiero tener deudas y yo me financio 80-20, ¿cierto? O sea, 80 de aporte propio y 20 de préstamo. ¿Sí? Obviamente, eso hemos dicho, repercute en lo que es rentabilidad, repercute en lo que es riesgo, repercute en lo que es apalancamiento, repercute en rentabilidad, ¿no es cierto? Sabemos que la deuda usada eficientemente y correctamente es buena, ¿sí? O sea, pero si uno se endeuda y se sobreendeuda y se endeuda para pagar otras deudas, se convierte en deuda mala, ¿sí? Y esa deuda mala afecta a la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué proporción de deudas y fondos propios debe tener? Esto lo va a dar el análisis interno que se va a hacer de la empresa, ¿sí? Eh, no hay una receta, no existe el manual, ¿no? Que diga, sí, el óptimo es 60-40, ¿no? No existe eso. Pero se determina para cada empresa a partir del análisis interno de sus estados financieros, ¿sí? Y de la evolución y la proyección que quiere tener. Lo segundo, o bueno, otro punto, mejor dicho, es que en qué plazo estoy dispuesto a repagar. Esto va asociado al tema de rapidez y a esta situación, ¿sí? De que si necesito un financiamiento esporádico o recurrente. Como hemos dicho hace un rato, si necesito un crédito puntual, no necesito hacer tanto problema registrándome en el mercado de valores, ¿sí? Pero si necesito financiamiento recurrente, entonces yo tengo que ver con mis técnicos y con mi personal en qué plazo estoy dispuesto a devolver este dinero, ¿sí? Lo que me voy a prestar. ¿Cómo deben participar en el endeudamiento las deudas a corto y a largo plazo? Va asociado también esto aquí a esta composición de deuda y fondos propios, ¿sí? ¿Cómo se debe participar? Si voy a realizar el financiamiento a corto plazo o a largo plazo, ¿sí? A largo plazo, obviamente, comprometo mucho más mi posición financiera. A corto plazo es relativamente más manejable, ¿no es cierto? El futuro es más próximo y yo puedo saber cómo se va a mover la economía, por lo menos en lo que va del año, ¿sí? Pero en el largo plazo sí hay un poco más de riesgo, ¿no es cierto? Porque la incertidumbre y la volatilidad es más alta, ¿sí? O sea, si apenas sé lo que va a pasar este año en diciembre, mucho menos voy a saber qué va a pasar el año 2023 o 2024, ¿no es cierto? Entonces, puedo tener alguna visión, ¿sí? Algún estimado nada más, pero eh, eh, se tiene que considerar, ¿sí? El mix de endeudamiento que se llama, ¿sí? ¿Cuánto de deuda voy a mandar a corto plazo y cuánto de deuda voy a mandar a largo plazo? Y algo importante también, ¿en qué moneda prefiero endeudarme, ¿sí? Prefiero financiarme? Obviamente nuestra economía ahora está muy bolivianizada, ¿no es cierto? Pero pese a eso, las emisiones todavía se están haciendo en algunos casos en dólares, ¿sí? Algunas de ellas se están haciendo en dólares. Como hemos visto también en ese boletín estadístico, ¿no es cierto?, del mercado de valores, las emisiones en este momento se están realizando más que todo en bolivianos, ¿sí? Porque hay cierta estabilidad en las tasas, ¿sí? Los dólares, ustedes saben, y continúan, ¿no? Están rezagados, diremos, por las restricciones que se ha puesto para su manejo, ¿no es cierto? O sea, realizar movimientos con dólares implícitamente eh, se tiene que pagar el, el ITF, ¿no es cierto? El impuesto a las transacciones financieras, ¿sí? Que por los dólares es de 3 por mil. Entonces, solamente mover dólares ya conlleva la emisión, el pago de un impuesto, ¿cierto? Y eso obviamente genera en montos grandes costos más altos, ¿sí? Entonces, cosa que no sucede con la moneda local, ¿no es cierto? Con la moneda boliviana. Entonces, ¿en qué moneda prefiero financiarme? La respuesta es también el para qué, ¿no es cierto? O sea, si me estoy financiando para capital de operaciones y que mi empresa tenga un dinero aquí para moverme en la economía nacional, bueno, necesitaré bolivianos. Pero si de repente quiero financiar una importación, ¿cierto? Grande, de maquinaria, ¿no? De activos fijos grandes, una flota de vehículos, camiones, maquinaria pesada, no sé, entonces voy a necesitar dólares, ¿sí? Porque las importaciones se pagan con dólares o euros, ¿no? Pero nosotros sabemos que tenemos más influencia o más dependencia, diremos, del dólar. Entonces, la emisión la programaré dependiendo, ¿sí? El para qué necesito el crédito, ¿sí? Si de repente me financio en bolivianos para después convertirlo a dólares, ahí estoy perdiendo también dinero por tipo de cambio, ¿no es cierto? Entonces, esta situación, esta pregunta también es clave, ¿sí? ¿En qué moneda prefiero financiar? Es
realmente bien importante. Y finalmente, ¿qué proporción de utilidades deben distribuirse? ¿Sí? Ya que no únicamente las empresas se financian de manera externa, ¿no es cierto? Mediante crédito bancario o mediante una emisión de valores, ¿sí? Sino también se financia de manera interna al reinvertir las utilidades. Las utilidades que tiene la empresa tienen que decidirse qué es lo que se va a hacer, ¿sí? Tienen que decidirse qué es lo que se va a hacer. Entonces, hay dos opciones. Uno, distribuir esa plata a los socios, a los accionistas, ¿no es cierto? Distribuirlo a través de dividendos. O si los accionistas, por ejemplo, en esta situación que estamos pasando ahora, más bien dicen, no, vamos a potenciar a la empresa, ¿no? O sea, yo no voy a recibir mis utilidades y lo que se va a hacer reinvertir esas utilidades, ¿sí? Para darle más proyección y más crecimiento a la empresa. Perfecto, ¿no? Entonces, eso va a depender también de la coyuntura, ¿sí? De la situación económica en general que está pasando la empresa y la economía en su conjunto, ¿sí? Esta parte es clave, ya que muchos administradores pueden preferir de repente ahora, viendo en el corto plazo, decir, no, yo necesito plata, ¿no? Si he hecho una inversión es para que me rinda plata, entonces no, a mí páguenme los dividendos. Perfecto, es válido, ¿sí? Es válido en esta situación. Pero otras personas va a haber más visionarias, ¿sí? Y ahí están los ingenieros precisamente en decir, no, ¿sí? Necesitamos nosotros reinvertir la plata que tenemos para proyectarnos más, ¿sí? Aquí de repente van a aparecer oportunidades, van a aparecer nuevos negocios. Entonces necesitamos el mínimo recurso para seguir hacer creciendo a la empresa, ¿sí? Entonces, esto también lo va a ver cada empresa de manera individual, ¿sí? Todas estas respuestas, para todas estas respuestas no hay respuestas, o mejor dicho, para todas estas preguntas no hay respuestas únicas. Cada persona va a evaluar, ¿sí? A partir, por ejemplo, de este tema de la rapidez y si necesito un crédito esporádico recurrente, ¿sí? De repente, después de hacer el análisis, dicen, no, lo que yo necesito es acercarme a mi banco y mi banco me va a dar las condiciones de manera más rápida y solo necesito un financiamiento puntual. Perfecto, ¿sí? No hay ningún problema. Esta evaluación tiene que ser interna y previa, ¿sí? Previa a la decisión de realizar una emisión en el mercado de valores. ¿Ok? Bien, toca ver después lo que es el proceso de emisión de valores, ¿sí? Aquí un poco vamos a ver lo que es ya lo que el emisor tiene que hacer, ¿sí? Tiene que hacer. Pero esto lo vamos a dejar para una próxima sesión, ¿ok? Yo obviamente ya lo tengo trabajado, pero prefiero hacer el corte acá, ¿sí? Para ir respondiendo las preguntas que ustedes puedan tener. Voy a volver entonces aquí a la presentación. Mm, Ok, bien, si no voy a poner mi imagen es porque me dijeron, bueno, de que consume más el ancho de banda con el tema del video, ¿no? Y lo que voy a hacer también es detener la presentación, ¿sí? Para que no se haga más extenso y más largo esto con el tema de preguntas.